realidad, Señor, de obedecer al Padre, darle la gloria al Padre, pero también en tu gran amor, salvarnos a nosotros. Salvar, Señor, a estos que estaban perdidos sin ninguna esperanza. Nadie más lo podía hacer. Solo tú, Señor. Por eso nadie más puede merecer gloria y alabanza. Solo tú eres digno de gloria, Señor. Porque tú fuiste el Cordero que se inmoló, Señor. Tú fuiste el Cordero que decidiste en tu amor venir para entregarse por nosotros. Y eso, Señor, es suficiente para que no solo en esta vida, sino en la venidera, en toda la eternidad, te rindamos adoración para siempre, Señor. Tú eres el Rey por siempre. Padre, oramos en esta mañana. Queremos pedirte, Señor, que puedas ayudarnos. Tenemos, Señor, que escuchar tu palabra. Y en lo personal quiero pedirte, Señor, que me asistas, que me ayudes, que me des de tu gracia, que me llenes de tu presencia y que también, antes, Señor, obviamente también limpia mis labios, mi mente, mi corazón, para poder compartir, Señor, lo que tú quieres, para que podamos crecer cada uno de nosotros, Señor, para que podamos hoy día, Señor, los que estamos en este lugar, recibir también palabra, esperanza, fortaleza, exhortación, ánimo. Así que te rogamos, Señor, nos enfrentamos a la palabra, Señor, que será leída y luego exhortada, y nos enfrentamos a ella y nos presentamos a ella con temor, con reverencia, con respeto, Señor, pero también con expectativa de lo que tú quieras decirnos. Muchas gracias, Señor, y te rogamos tu bendición sobre nosotros, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Tome asiento, invitamos a los niños que puedan ir a su clase de escuela dominical. Amén. Hoy seguimos en nuestra serie de el Evangelio de Marcos. Amén. Y el título del sermón de hoy día es este. Atención, voy a predicar el Evangelio. Atención, voy a predicar el Evangelio. Ese es el título del sermón. ¿Quedó claro? ¿Qué voy a predicar? Perfecto, maravilloso. Ese es el título, Marcos capítulo 4, verso 1 al 9. Se lo voy a repetir entre medio del sermón, ¿ya? Por si lo veo durmiendo, se lo repito. Marcos capítulo 4, verso 1 al 9. Si lo ha encontrado, téngalo ahí. También lo puede seguir ahí en la pantalla. Le voy a dar lectura en el nombre del Señor Jesucristo. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar. Y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que, entrando en una barca, se sentó en ella en el mar, y toda la gente estaba en tierra junto al mar. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas, y les decía en su doctrina: oíd, atención. He aquí el sembrador salió a sembrar. Y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron. Otra parte cayó en pedregales, donde no tenía mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol
se quemó, y porque no tenía raíz se secó y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a 30, a 60 y a 100 por uno. Entonces les dijo: el que tiene oídos, atención, el que tenga oídos para oír, oiga. Bien, la verdad es que nosotros todos en nuestra vida cotidiana, comúnmente nos pasa, creo que a los hombres nos pasa más que a las mujeres. Alguien nos habla, ¿no es cierto? Sobre todo los casados, nos habla nuestra esposa, nos comparte algo importante y luego pregunta: ¿me escuchaste? Y nosotros decimos: sí, te escuché, ¿no es cierto? Pero en realidad no escuchamos, ¿no es cierto? Si nos tuviera que decir: repíteme, que a veces lo hacen las personas, repíteme lo que te dije, a ver. Ah, bueno, sí, hay que ver algo así como no andamos ni cerca, porque en el fondo solo oímos, pero no quisimos poner atención, no escuchamos. Estamos acostumbrados a oír, siempre hay ruidos externos, uno puede, si pasa un vehículo afuera, uno lo va a sentir, eso es que estamos oyendo solamente, pero no estamos escuchando, porque escuchar requiere de nuestra atención, requiere de una intencionalidad de querer escuchar. Entonces, oímos sonidos, pero no prestamos atención. ¿Por qué no prestamos atención? Porque no nos interesa, y porque no nos interesa, entonces no retenemos lo que escuchamos. Y si somos honestos, esto es lo que nos pasa igual con el Evangelio. Nosotros oímos, pero no hay una intencionalidad muchas veces de escuchar para retener lo que escuchamos. Entonces, venimos, escuchamos la palabra, pero muchas veces esa palabra no produce nada en nosotros. Y Jesús plantea esta parábola, luego después los versículos siguientes, él mismo hará una interpretación, pero me quiero enfocar. Él cuenta esta parábola para enseñarnos algo importante, algo serio, a la multitud que está ahí, pero hoy día a nosotros. No todos los que escuchan el Evangelio lo escuchan de verdad. O sea, hoy, en este grupo de personas que está aquí, van a haber muchos que oirán todo lo que se dice, pero al final de esta reunión saldrán por ahí y la palabra que se dijo no influirá ni afectará nada en la vida de algunas personas de las que estamos aquí. Y me incluyo, porque podría estar predicando, y no porque esté predicando, podría ser que esa palabra tiene una acción luego, ¿ya? Para que no crean que es solo hacia ustedes, todos nosotros. Y la pregunta es simple, pero es profunda. Y nos hace hoy día, y por eso que yo partí diciendo: atención, voy a predicar el Evangelio. Porque la pregunta es: ¿cómo tú y yo estamos escuchando el Evangelio? ¿Cómo lo estamos escuchando? Marcos nos muestra que Jesús ha estado enseñando, hemos venido en el relato de Marcos, Jesús ha estado enseñando, ha estado cumpliendo la voluntad del Padre, y este párrafo, esta parábola que él va a decir a las personas ahora, conecta con todo lo que vimos antes. ¿Se acuerdan que antes vimos que Jesús no era comprendido por su propia familia? Era su familia la que termina concluyendo en que Jesús está fuera de sí. No está bien, tenemos que rescatarlo. De hecho, tenemos que aprender lo que es tomarlo por la fuerza, sacarlo, porque María está diciendo: mi hijo, sus hermanos están diciendo: mi hermano Jesús está con problemas serios. Y Jesús responde: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mi madre y mis hermanos son los que escuchan la palabra de Dios y la obedecen.
Entonces esto conecta perfectamente con lo que ahora el Señor va a enseñar a través de esta parábola o de parábolas. Esta es una de ellas. Y comienza con esta parábola que es una de aquellas que nosotros más conocemos, que no es muy compleja de entender, porque creo que también la comprendemos porque tenemos de alguna forma, aunque vivimos en la ciudad, una relación con lo que significa un sembrador, con lo que significa tirar la semilla, con lo que significa el fruto, ¿no es cierto?, de algo. La parábola del sembrador. Pero más allá de lo conocido que puede hacer esta parábola, lo que necesitamos es entender lo que Jesús quería enseñar. Y entonces, lo primero que yo quiero resaltar en esto es que Jesús está predicando el Evangelio. Lo primero que yo entiendo en esto es que no estamos frente a cualquier mensaje. Jesús no ha venido a dar un mensaje motivacional. Jesús no ha venido a dar 5 pasos para el éxito. Jesús está predicando el Evangelio. Y Marcos, el Evangelio de Marcos, cuando comenzamos, capítulo 1, versículo 1, dice principio del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Ese es su mensaje. No es un consejo más, no es una receta mágica para la vida, es el mensaje del Hijo de Dios. Por eso que partí diciendo, y no es que lo esté diciendo por mí, sino que Jesús, cuando está diciendo, oíd, atención, voy a predicar el Evangelio. Y si es el Evangelio, para todos nosotros los que estamos en este lugar, eso debiera conectar inmediatamente nuestro espíritu, nuestra mente, todo lo que somos, porque si es el Evangelio de Cristo, entonces tiene poder para perdonar pecados. Si es el Evangelio de Cristo el que va a ser predicado, entonces es el Evangelio de aquel que vino a salvar, que vino a transformar nuestra vida. Si es el Evangelio de Cristo el que ahora Jesús está llamando, ¿no es cierto?, puesto ahí en esa barca y la gente está alrededor de él, y hoy día también es el mismo Evangelio que estamos predicando, es el que tiene autoridad para salvar y rescatar nuestra vida. Entonces la pregunta es, ¿escuchas solo algo o realmente estás escuchando el Evangelio de Jesús? Cada predicador, cada enseñador que comparte la palabra, que enseña la Escritura, está enseñando del Evangelio. Aquí nos dice el texto, cuando partimos leyendo ahí el versículo 1, dice, otra vez Jesús comenzó a enseñar. Esto habla que Jesús otra vez comenzó a enseñar, nos habla de que esto era una dinámica común. Jesús siempre estaba enseñando, siempre estaba en todos los lugares. Jesús no perdía oportunidad, no perdía, digamos, era su vida. Él vivía para ser un comunicador. Él era el Evangelio, pero además para comunicar. Esta era su misión. Lo hacía siempre. Y así como él enseñaba constantemente, inmediatamente podemos sacar una aplicación para nosotros. Nosotros debemos también comunicar el mensaje del Evangelio constantemente. Jesús lo hacía constantemente y nosotros deberíamos hacerlo, no solo en el culto, sino que en nuestra vida, en el hogar, en el trabajo, en todo lugar. Jesús lo hacía en todo lugar, no escatimaba espacios. Y eso nos habla de algo también. La vida cristiana no se vive solo en espacios. La vida cristiana no es para este espacio. La vida cristiana es para todo lugar donde estamos. Él enseñaba en la sinagoga, enseñaba en las casas, enseñaba en el monte, enseñaba en el mar, donde fuera. No había límites para Jesús para compartir qué cosa. ¿Qué es lo que compartía él? El Evangelio, para compartir el Evangelio. No había lugar para él que pensara que no fuera necesario predicar y enseñar la buena noticia de Dios, la buena noticia del Evangelio. ¿Por qué para Jesús no había lugar que pudiera impedir o que a lo mejor no era necesario? Porque Él sabía, y nosotros debemos saber, que en todo lugar la gente necesita escuchar de la palabra de Dios.
Porque solo el Evangelio el que puede rescatar al hombre y a la mujer que está perdido. Es solo el Evangelio que puede traer esperanza verdadera. Es solo el Evangelio el que puede dar vida eterna. No hay otro. Nosotros podríamos contar muy buenas noticias de distintas cosas, aunque no hay muchas buenas noticias en el mundo, pero la buena noticia del Evangelio debería estar en nuestros labios, en todo lugar, constantemente. Y aquí Jesús usa una parábola, una historia, y es una historia simple de la vida diaria para el pueblo de Israel, para los que están escuchándole. Es una historia común. Ellos son un pueblo que trabaja en la agricultura, por lo tanto lo que les va a contar a través de esta parábola no es difícil de comprender. Y lo primero ahí también que rescato el Evangelio, hermano, no es complicado. El Evangelio lo complicamos nosotros a veces, lo enredamos más. Pero el Evangelio es sencillo, pero es profundo, porque tiene una verdad muy profunda que alcanza y que debe alcanzar al corazón más sencillo, como también puede alcanzar a aquel que es un erudito, un hombre, una mujer preparada. Pero el Evangelio es un mensaje más alto, es el mensaje más alto, más profundo, más grande que un hombre o que una mujer pueda escuchar. Porque como decía el apóstol Pablo ahí en el libro de Romanos, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para, para, para salvación. Porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación. Y aquí el Señor toma esta parábola de algo tan conocido, tan simple, tan cotidiano como que un sembrador, una semilla y distintos terrenos, distintas tierras que van a recibir esa semilla. Y la enseñanza que tiene de fondo, que luego vendrán los siguientes mensajes, pero es que no todos los terrenos dan el mismo fruto. ¿Por qué? ¿Por qué no todos los terrenos dan el mismo fruto? ¿Qué Jesús está queriendo explicar? Porque no todos los corazones reciben igual la palabra, la semilla que se está tirando. Yo hoy día estoy siendo de alguna forma la función de un sembrador. Dios me ha puesto hoy día aquí y yo estoy tirando esta semilla. Como les dije antes, al final de este culto, el terreno de cada uno de nuestro corazón será el que dará fruto o no. ¿Y de qué depende? ¿De qué depende del fruto que podamos dar? ¿Cómo este evangelio puede cautivar nuestro corazón? ¿Cómo esta semilla puede transformarse en algo grande, en algo que dé fruto, en algo que dé testimonio? ¿De qué depende? ¿De qué? ¿Del riego? Del terreno, sí, exactamente. Depende también con cuánta atención tú y yo escuchamos el evangelio. ¿Cómo escuchamos cuando escuchamos la palabra? No solo el domingo aquí, porque la palabra la escuchamos distintos momentos. Lo escuchamos también en nuestros hogares, espero que así sea. Tenemos espacios devocionales donde nosotros reflexionamos, pero ¿cómo escuchamos el Evangelio? ¿Con cuánta atención? Eh, Porque esto es lo que debemos considerar en esta introducción de alguna forma a la parábola del sembrador, que luego el Señor en los versículos, después del 9, el versículo 10 en adelante, Él ya en intimidad con sus discípulos, Él les va a explicar en detalle esta parábola que le ha dicho a la multitud. Jesús usó varios recursos para alcanzar a la gente. Usó diversos lugares, diversos auditorios, ¿no es cierto? Diversas formas, todas ellas auténticas y llenas de amor. ¿Para qué? Porque él lo que quería siempre, lo que estaba en el corazón de Cristo, era llegar a toda clase de personas, lograr cautivar su atención para entregarle el mensaje más importante que el mundo pudiera, no solo de ahí, sino que hasta el día de hoy, conocer. Y se dice ahí en la parábola, dice que Jesús, había tanta gente que Jesús tomó una barca para acercarse, me imagino, algunos metros de la orilla del lugar donde estaban, el mar de Galilea, que es como un lago, y desde ahí la gente alrededor de esa playa le escuchaba
hizo un pequeño anfiteatro de forma natural para compartirle el mensaje. No era una sinagoga, no era un lugar común en el sentido religioso, pero Jesús estaba ahí, tenía familias que estaban reunidas, tenía una gran multitud ahí a la orilla, pendiente. ¿Y cómo lograr la atención de ellos? ¿Cómo lograr que todos los que están ahí frente a estas circunstancias? Yo pensaba, con todo el déficit atencional que tenemos nosotros, que nos cuesta concentrarnos en un lugar que está cerrado como esto, y decía, qué difícil será predicar en el mar, porque si vuela una gaviota, si el sol, si se escucha algún ruido, sería tan difícil concentrarnos. ¿Cómo lograr la atención de una multitud en estas circunstancias? Eh, ¿Qué es lo que esas personas realmente querían, a lo mejor querrían escuchar? Entonces, miremos, y ahí el Señor lo que hace, Él dice, y ahí es donde Él coloca una atención. Llega un momento en que la gente está ahí, pero Él necesita ahora con esta expresión oír, atención, y es una expresión en el griego es prestar mucha atención y esforzarse por comprender lo que se va a decir ahora. Es como tratar de conectar todos los sentidos de los oyentes para decirles, ahora voy a comunicar algo importante. Y entonces necesito y requiero que dejen todo lo que están haciendo, que traten de concentrarse lo mejor posible, porque lo que voy a compartir es la palabra de Dios, es el Evangelio. Entonces, Él llama la atención de esta gente con este oíd, pongan atención. Indica que lo que viene ahora, posterior a lo que Cristo ha dicho, oíd, pongan atención, lo que viene ahora es importante, no es liviano, no es simple, no es algo que debemos tomar así como livianamente. Ya sabemos y dijimos, ¿quién es el que enseña? Jesús. ¿Qué está enseñando? El Evangelio. Y el Evangelio debemos tomarlo con mucha responsabilidad. Así que Jesús tiene autoridad de lo que está enseñando. Oíd, atención, implica escuchar muy atentamente, es lograr de alguna forma silenciar los ruidos que hay en mi mente, que hay en mi corazón, los ruidos externos, para poner atención de lo que Jesús ahora va a decir. Es ejercitar la voluntad nuestra en enfocar nuestra atención, en este caso, a lo que Jesús va a decir. Es triste ver muchas veces desde un púlpito cuando uno está compartiendo, es triste ver a personas distraídas cuando se está predicando el Evangelio, cuando se expone la palabra. Es triste ver cuando nuestra atención es interrumpida por cosas que a veces, por el celular, por un WhatsApp, por cosas que a lo mejor pudiéramos nosotros controlar, pero que no hemos puesto y no hemos escuchado, y quizás hemos puesto la mirada en el predicador y no en la palabra y no en el Evangelio, entendiendo que esto no viene de los que están aquí, de los que están impartiendo esto, sino que viene de Jesús. Es la palabra de Dios. Es triste ver eso. Es triste ver a personas que en medio de una palabra pueden quedarse dormidos y que no tiene que ver con que el día anterior a lo mejor por trabajo se acostaron tarde o porque padecen una enfermedad, sino que solo por falta de interés a lo que se está compartiendo. Eso es triste. Es triste para nuestra vida, para nuestro corazón. Es triste delante de Dios. Así que lo que debemos entender es que cuando estamos escuchando la palabra no estamos simplemente escuchando a un hombre. No estamos escuchando a un hombre y su discurso, estamos escuchando la palabra de Dios y por lo tanto estamos escuchando al Señor impartiéndonos la palabra, la verdad de Dios. Usted no está escuchando hoy día al pastor Freddy.
Usted está escuchando la palabra del Señor y nuestra atención debiera estar así para mí, para cualquiera de los que comparte la palabra de Dios. El mismo respeto. ¿Por qué? Porque la autoridad es la misma, porque es Cristo compartiendo la palabra a su iglesia. Amén. Es triste ver también a gente que asiste muy contentamente a un culto de adoración, que está y dice, oye, que estuvo lindo el culto, canté, adoré. Pero es triste preguntarle después de una semana, ¿te recuerdas algo de la palabra del domingo anterior? No, no recuerdo nada. 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 O sea, a veces es nada, no es un poco, no me acuerdo de que dijo tal cosa. Yo, por lo menos hoy día acuérdese que dije, atención, por lo menos acuérdese de eso. Lo más probable es que eso es lo que le quede, pero no, hagamos el ejercicio. Pero, hermano, es triste porque no se retiene la enseñanza recibida de la palabra. Entonces, ¿pero por qué ocurre esto? Porque nosotros no escuchamos colocando todos nuestros sentidos y nuestra atención para querer retener lo que Dios nos está diciendo. Solo estamos oyendo. Es como casi esperando que termine. Estamos, ya, ahí va. ¿Cuál punto va? Va en el 2. Voy en el 2. Falta uno. Pero ya va a terminar. ¿Usted ha escuchado eso de la escucha selectiva? ¿Sabe lo que es, no es cierto? Que escuchamos lo que queremos escuchar y retenemos lo que queremos retener, lo que nos interesa. Yo estoy seguro que aquí, en medio de nosotros, hay personas que yo le podría preguntar acerca de ciertos temas y me podrían dar una cátedra. Pero también estoy seguro que si les preguntara del Evangelio o de la palabra de Dios, probablemente no tendrían la misma fluidez. Y eso quiere decir una sola cosa, que todo el tiempo que escuchamos la palabra de Dios no ponemos atención. No tenemos una escucha intencional para poder retener, para poder tratar, porque no nos interesa. Porque a lo que nos interesa le ponemos atención. A lo que nos interesa lo escuchamos una y otra vez. A veces yo he escuchado y me he dado cuenta, y a mí también me pasa, de reel, de esos que duran un minuto, que la gente lo escucha una y otra, y allá cuando van en la quinta milla como que me empieza a decir, ya. Podríamos hacer eso con la palabra. Podríamos escucharla una y otra vez. Oh, qué fome, qué aburrido. Pero la vida del cristiano es fundamental retener la escritura. Porque cuando retenemos la palabra de Dios, es esta palabra la que vamos a poner por obra. Retener la palabra de Dios, el Evangelio, para cuando lleguen momentos difíciles de aflicción. Tomarnos de esa palabra que es la palabra que nos va a sostener, que nos va a levantar. Escuchar con atención para que nuestro corazón sea impactado. Si yo coloco mi corazón frente a la palabra con la intencionalidad de escuchar, pero abrir mi corazón, es Dios quien va a obrar. Pero no escuchamos de esa forma. Y Jesús está diciéndonos aquí, en esta parábola, nos está diciendo, oíd, he aquí, pongan atención. Es como que nos estuviera diciendo, miren, consideren lo que ahora voy a decir, piensen en esto. Escuchen atentamente la historia que les voy a compartir ahora. Eso es lo que hace Jesús antes de entrar en esta parábola. Hermano, yo les ruego en el Señor y pido al Señor que nos ayude a acercarnos a la palabra de Dios, acercarnos a escuchar atentamente lo que el Señor quiere decir cada domingo cuando tú vienes, cada día de estudio bíblico, que nos acerquemos con expectativa, que escuchemos lo que la palabra va a demandar de nosotros, qué es lo que quiere Dios con nosotros. Es Dios mismo el que está hablando. Muchas veces Dios nos exhorta, otras veces nos habla con ternura, con sencillez, con amor, pero siempre es Dios hablándonos a nosotros. No importa el que está compartiendo la palabra, ese no es el importante es la palabra, es el mensaje, porque la misma escritura dice, toda escritura es inspirada por Dios y útil. Así que no tiene que ver con el que
plantea, predica o con el discurso, con la oratoria, con la forma. No tiene que ver con eso. El poder no está ahí. El poder está en el mensaje. Entonces no importa quién esté compartiendo la palabra. Lo importante es poner atención a ese que está compartiendo. No hay nada en la Escritura que no merezca nuestra atención. No hay nada en la Escritura que nos valga la pena el ejercicio voluntario de dejar de lado todo pensamiento, preocupación, actividad para escuchar la palabra del Dios soberano. Debiéramos así, de esa forma, acercarnos a escuchar la palabra, porque es el Hijo de Dios hablándonos. La palabra de Dios tiene poder en sí misma, hermano. Más allá, ya lo dije, pero la palabra de Dios tiene poder en sí misma, más allá de la oratoria del predicador, más allá de lo cautivante o lo distinto que alguien pueda hacer para exponer. La palabra de Dios siempre merece todo nuestro interés, todo nuestro interés. Y cada vez que nosotros no le tomamos interés, no estamos despreciando al predicador, no estamos despreciando al enseñador, estamos despreciando directamente ¿a quién? A Dios, porque es su palabra. Porque los predicadores no venimos a contar acá nuestra historia. Venimos a contar y venimos a expresar y venimos a interpretar la Escritura. ¿Por qué? ¿Por qué es tan importante ponerle atención? Porque ahí es donde encontramos vida para nuestro corazón. ¿Por qué nuestras vidas están tan angustiadas? ¿Por qué nos desesperamos tan rápido? ¿Por qué nuestra vida devocional es tan pobre? ¿Por qué nuestra vida cúltica no tiene expresión, nos cuesta tanto salir de ahí? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no escuchamos el Evangelio con atención. Porque no tenemos la intención de escuchar para luego también poder ponerlo por obra. Cuando escuchamos con atención, cuando venimos con expectativa, entonces en medio de nuestras aflicciones, en medio de nuestro pecado, en medio de nuestras dificultades, también seremos iluminados por esa palabra. Que la palabra es luz, la palabra es fuerza, es ánimo, la palabra de Dios rescata, la palabra de Dios nutre, la palabra de Dios alimenta nuestra vida. Y de eso debe vivir nuestra vida cristiana. No debemos vivir una vida cristiana de eventos, de efervescencia, de cosas que no, de la palabra. Ahí está el fundamento de nuestra vida. Nuestra vida va a sobrevivir espiritualmente si tiene evangelio. Si no está eso, hermano, estamos destinados a caer, a vivir fuera, lejos. Pero la palabra trae luz, trae vida, es fortaleza. Y es por eso que muchas veces nuestra vida vive tantos tiempos de incertidumbre, de angustia, sentimientos de soledad, de pobreza. Es que ¿qué evangelio estamos predicándonos? ¿Qué evangelio? Es así, hay un predicador, Paul Tripp, dice, ¿qué evangelio te predicas cada día en el fondo? ¿Te predicas el evangelio de la Escritura o te predicas tu propio evangelio? No, soy pobre, estoy solo, nadie me ayuda, mi vida es así. ¿Ese es el evangelio? No, ese es el evangelio que tú te quieres predicar a ti mismo cada día. El evangelio rescata, el evangelio tiene poder, el evangelio no tiene límites, el evangelio es poderoso, hermano. Aun cuando tú puedes estar todo cerrado, el evangelio abre puertas, abre tu mirada. Para Dios no hay nada imposible. El evangelio está ahí, hermano. Entonces, muchas veces nuestra vida es el resultado de la poca atención que tenemos por el evangelio. No ponemos una escucha realmente con interés. Entonces nuestras vidas no pueden ser transformadas. Jesucristo trae un mensaje que es sencillo, pero que debe ser atendido. Aquí estas multitudes están ahí y Él les dice, miren, les voy a contar esta historia. Jesús usaba estas parábolas para comunicar este mensaje que es tan glorioso, que es tan grande, lo comunicaba a través de ilustraciones del mundo cotidiano, de lo que la gente vivía. Y Él lo que está buscando es dejar en la mente de los oyentes una verdad espiritual, de forma sencilla, pero una verdad espiritual gigante, grande. Jesús, siendo Dios,
habla a su auditorio, que es en este minuto esa gente que está alrededor ahí en el mar de Galilea, él en una barca, no con palabras tan refinadas, no con palabras tan rebuscadas, no con una oratoria tan compleja, no con cosas difíciles de entender. Y lo que nos está enseñando a nosotros también como creyentes es que el Evangelio es sencillo. El Evangelio es sencillo. No debemos nosotros enredarlo con palabras rebuscadas. A veces nosotros queremos pareciera mejorar lo que el Evangelio dice y al final terminamos introduciendo nuestra humanidad y oscurecemos la verdad de Cristo. Ella brilla por sí sola. Eh, Desde los más estudiosos, los que son más lectores de las Escrituras, todos somos llamados a presentar de manera sencilla la buena nueva del perdón de pecados por medio de Cristo Jesús. Y Jesús ahora en este pasaje, la gente que está ahí le está escuchando en términos muy conocidos para ellos, sobre prácticas que son muy comunes, ¿no es cierto? Tal como la siembra, el trigo, la cebada, los campos, la tierra, una práctica que se hacía de forma manual, que partía con el arado, ¿no es cierto?, abriendo la tierra para luego esparcir la semilla por el campo, y este estaba conformado por distintas partes, el Señor lo dice. Unas que eran los caminos que tenían esos surcos, ¿no es cierto?, por donde se van haciendo, aquí en Chile se le llaman las mergas, los espacios donde se va a colocar ese lugar. Entonces uno era en esa parte del camino, otras partes eran rocosas, otras partes impedían mucha profundidad, no había raíces, no habían espacios para absorber la humedad, y así como es en el campo. Otros lugares, igual que usted que ha plantado alguna vez algo, donde surge más rápido la maleza que aquello que hemos plantado, ¿no es cierto? Y que tenemos que estar ahí limpiando la tierra. Terrenos donde lo que hemos plantado no puede tener raíces y no puede, por supuesto, tener un crecer adecuadamente, y eso va a significar que el fruto de eso también no va a ser el más correcto. Pensaba en la iglesia, en el templo de Vasco de Gama. Ustedes han visto que ahí hay un naranjo. ¿Lo han visto? ¿Han comido naranjas de ahí? ¿Sí? ¿Cómo son? Ricas. Pero yo las encuentro bastante chicas. Sin embargo, son dulces. Pero son chicas. Y yo creo que son chicas porque no es regado constantemente. Excepto la hermana Choli, que la riega siempre. Cuando va, ella le echa agüita al naranjo, pero nadie más. Entonces yo digo, si no tiene mucha agua, además no tiene una buena, ¿cómo se llama eso que le hacen? ¿Ah? La taza ahí, donde es chiquitita y cerámica al lado. Entonces, por ende, no puede, o sea, casi da fruto por misericordia. Así que cuando se coma una, dele gracias al Señor. Amén. Pero, pero claramente Jesús está hablando de los terrenos donde la palabra va a ser sembrada y no puede crecer adecuadamente. Y de esta palabra Jesús está planteando a sus oyentes la necesidad de ver una verdad espiritual respecto a la manera de escuchar el Evangelio. Entonces, después de preguntarnos con cuánta atención escuchas el Evangelio, creo que surge una segunda pregunta, que es con cuánta seriedad escuchas el Evangelio. Porque una cosa también podría ser, no, si yo pongo atención, pero ¿qué tan serio es para ti el Evangelio? Porque podríamos escuchar el Evangelio y podría ser que incluso tú hasta retienes la enseñanza. Podría ser que tú me puedas dar una cátedra luego después de esto. Pero, ¿qué tan serio es para ti la palabra de Dios que escuchas? Jesús dice al final de este pasaje, el que tiene oídos para oír, oiga. Y esto es más que oír sonidos, es responder
Y está en toda coherencia con lo que el Señor ha hablado en los pasajes anteriores, lo revisamos. Él dijo, escuchar la palabra de Dios es obedecer. Escuchar tiene que ser igual a obedecer, porque entonces, de esa forma, no solo los que escuchan, sino que los que obedecen son la familia de Dios, no solo los que oyen. Entonces, con cuánta seriedad. Y escuchar el Evangelio con seriedad significa la necesidad de profundizar. Significa que no basta con oír, ¿no es cierto? Necesitamos un corazón transformado. Moisés, ahí en el Antiguo Testamento, Dios está haciendo un pacto y le dice, el Señor no te ha dado mente para comprender y ojos para ver y oídos para oír. Es como que les está diciendo, no es que ellos no tuvieran ojos ni tuvieran oídos, sino que faltaba en ellos un corazón dispuesto. Nosotros tenemos oídos, escuchamos, pero necesitamos un corazón dispuesto. Necesitamos un corazón alineado. De hecho, los oídos están hechos específicamente y precisamente para oír. Pero, ¿cómo están nuestros oídos espirituales? Porque son otros, son distintos. Es que escucho, luego entonces hago el ejercicio de botar mis murallas, mis prejuicios. Entiendo que estoy frente al Evangelio, que debo colocar atención en esto porque esto es fundamental para mi vida, para mis acciones futuras. Necesito yo poner atención en esto. Y para eso debo alinear mi corazón, decir, Señor, háblame. Todos necesitamos que Dios abra nuestros oídos. No solo estos que estamos escuchando ahora, que abran nuestros oídos espirituales. Porque es la única forma que eso haga cambios en nuestro corazón. Necesitamos que Dios obre en nosotros. Y esto implica y esto significa que nosotros debemos profundizar. No basta solo con venir este domingo. No solo basta con que tú escuches la palabra hoy día y te vayas. Hay que meditar en esto. Oye, ¿qué decía la palabra? Hay que meditar, hay que pensar, hay que volver al mensaje, hay que masticar la palabra, hay que rumiarla. ¿Usted sabe por qué? ¿Usted sabe quiénes rumean, no es cierto, los alimentos? Ya, no es que las vacas, ¿no es cierto? ¿Pero por qué lo hacen? ¿Usted sabe por qué lo hacen? Porque en ese ejercicio de rumiar la comida obtienen todos los nutrientes que necesitan. No es un tema de hacerlo porque lo hacen, no. Incluso no podría verlo como ser humano como algo medio asquerosillo, ¿no es cierto? Pero es porque de esa forma van a obtener todos los nutrientes que necesitan. Por eso cuando decimos rumiar la palabra, significa tenerla y masticarla y traer a la vida qué es lo que yo puedo obtener como nutrientes para mi vida espiritual. Los nutrientes para mi alma. Y esto debe ser una búsqueda nuestra, hermano. ¿Sabe? Esto debe ser intencional. Nos hemos acostumbrado a ser hermanos que venimos a la iglesia, hermana, que vienen a la iglesia, escuchan un sermón, listo, check, estamos, nos vamos. Se acabó hasta el otro domingo. Las Biblias nuestras están llenas de polvo en la casa. No escuchamos la palabra, no la volvemos, no llegamos a casa a revisar, a indagar, a buscar a lo mejor más para poder nutrirnos. Y en esto tenemos que aprender a buscar cada uno el método que le pueda servir. ¿Cuántos de los que están aquí escuchan, o sea, aprenden escuchando? Como digo, escuchando un audio. ¿Cuántos son más de aprender escuchando? Ok. ¿Cuántos son más de aprender haciéndose mapas conceptuales? Ok. ¿Cuántos son más de aprender? No sé, yo buscaba ahí formas que anotando cosas importantes. Otros que destacan, ¿no es cierto? Y en sus propias Biblias, otros que traen una libretita y van tomando los puntos. Esa es una forma, por lo menos intencional, de querer escuchar, pero poner toda mi intención para poder retener lo más que pueda. Yo sé que sobre todo cuando los predicadores somos largueros, es imposible que usted pueda retener todo. Y me autoconfieso.
Mire, amén. Ahí le salió el habla, ahora le salió el habla. Pero una serie podemos verla 1 hora y media, 2 horas, 3 horas. ¿Cuántos maratones se ha pegado en eso? Ya, ¿ves? Si uno para allá, otro para acá. Es verdad, pues, hermano, es verdad. Es difícil que a veces pongamos, oye, voy a escuchar un estudio bíblico en YouTube, lo voy a buscar, hay cosas muy buenas. Es difícil que nos mandemos 1 hora escuchando, pero un partido, nadie lo saca del partido. Y es más, la previa, antes del partido, hay que armar todo en silencio. No me mandé a comprar el gas ahora, ni el pan, nada. Yo ahora voy a ver el partido. O una serie o una película que queremos, pero algo que nos interesa. Hermano, si el punto es que si tuviéramos el mismo interés para la palabra, las cosas serían muy distintas. Y Jesús está diciendo, atención, estoy predicando el Evangelio, pongan atención porque esto es lo que va a traer vida a sus corazones. Atención, voy a predicar el Evangelio. Ahora se va a escuchar la palabra y entonces el WhatsApp se apaga, el teléfono, todas las distracciones. No me interrumpan porque ahora necesito escuchar intencionalmente para retener todo lo que más pueda porque llegaré a casa a revisar mis anotaciones, me haré un mapa conceptual, pediré dónde está el audio porque quiero volver a escucharlo, tomaré mi Biblia y recorreré el texto porque lo que quiero es que esa palabra marque mi corazón y traiga fruto en mi vida. Tenemos que aprender a meditar en esto. El apóstol Pablo decía por ahí, en esto, medita en esto, en todo lo que sea honesto, en lo que es de buen nombre, en lo que honra a Dios, en esto piensen, en esto estén pensando. Esta frase de Jesús, el que tiene oídos para oír, oiga, está llevando a los creyentes y a las personas que están ahí, escuchando, a reflexionar, a pensar una y otra vez lo que Él les ha dicho, a profundizar en eso. La Biblia nos habla de unos hermanos. ¿Se acuerda del apóstol Pablo? Que luego de escuchar la palabra que hacían, no se conformaban con eso. Ellos llegaban a... ¿Se acuerda de esos hermanos, no? Sí, bien, esos hermanos. Los hermanos de Berea. Ellos llegaban, no se quedaban con el sermón del pastor. Ellos llegaban acá, si no porque tuvieran dudas del pastor, no. Porque ellos querían profundizar, porque ellos querían entender más, querían, pero no solo por entender, que esto también es importante, no solo por entender y saber más, y saber la palabra griega y la palabra hebrea y la cosa, no, porque esta palabra se transforma en vida en nosotros. Porque si me voy a volver experto teológicamente, pero en mi vida no se aplica nada, permítame que tampoco sirve. ¿Ya? Aplicar lo que aprendemos. Así que debemos ocuparnos en esto y escuchar definitivamente para Jesús. Escuchar para el Señor significa obedecer. Si no hay obediencia, digamos, no hay verdadera escucha. Por mucho que tú escuchaste todo, si no hay obediencia. Y no se trata, y con esto ya voy cerrando y les pido a los hermanos de la alabanza que pasen, no se trata de perfección, porque ninguno de los que está aquí es perfecto, sino que se trata de transformación. La evidencia de que escuchamos la palabra de Dios con atención, que ponemos intención en esto de querer, ¿qué es lo que dice el Evangelio? La evidencia de eso es que nuestra vida cambia. Si sigo siendo el mismo, si no cambio, si no tengo ningún cambio en mi vida, porque puede ser que voy progresivamente, pero si soy exactamente igual, el mismo de siempre, algo está pasando, hermano. Y debemos reflexionar. Y debemos pensar. Y por eso Jesús está diciendo, atención, es el Evangelio el que se está predicando. ¿Cómo estás escuchando el Evangelio? Cada domingo, cada día en casa o cuando tú pones un sermón, ¿cómo lo estás escuchando? ¿Solo con el interés técnico de aprender algo? ¿Lo estás escuchando con un corazón abierto, como una tierra que quiere recibir esa semilla y quiere dar fruto a 30, a 60 o a 100 por uno? ¿O lo estás escuchando nada más? Este no es un mensaje de hombre, sino que es el Evangelio de Jesús. Y debemos escucharlo con atención y debemos tomarlo muy en serio.
Cierra sus ojos, por favor. Padre, oramos delante de ti, Señor, reconociendo que quizás cuando la vida cristiana en nosotros se vuelve rutinaria, cuando nos volvemos religiosos, entonces, Señor, comenzamos a vivir de una forma inconsciente espiritualmente hablando. Y aun cuando tú hablas cada semana, aun cuando la palabra, Señor, está cada semana impartiéndose, aun cuando tenemos en nuestros propios hogares la escritura, las Biblias, Señor, que podríamos tomar para leerlas, no estamos considerando tu evangelio como algo importante. Pareciera, Señor, que de alguna forma hemos cerrado el camino. Y sin duda necesitamos pedirte perdón, porque el mensaje del evangelio costó la vida de Jesucristo el Señor. No es un mensaje cualquiera, es un mensaje que tiene un tremendo peso. Y es el único mensaje que puede transformar el corazón. Señor, en esta mañana me permito, Señor, ser el vocero de esta oración y creo que puedo representar a aquellos que están en este lugar diciendo, Señor, nos arrepentimos delante de ti, porque muchas veces nos acercamos al Evangelio, nos acercamos a la palabra, pero con una actitud indiferente, con una actitud sin temor, con falta de respeto, y es tu palabra, Señor. Muchas veces nosotros, Señor, hablando ahora de aquellos que a lo mejor sí tenemos una relación con la palabra, a lo mejor también nuestro acercamiento, muchas veces, sin darnos cuenta, pasa a ser un acercamiento técnico, un acercamiento para preparar un sermón, para impartir una clase, para llevar algo a otros, pero también muchas veces perdemos de vista la relación de intimidad con ese mensaje, con esa palabra, con el Señor de esa palabra. Te rogamos que nos ayudes, Señor. Creo, Señor, bajo tu palabra y bajo el diagnóstico que uno puede mirar en esta misma parábola, que la falta de fruto en nosotros, en lo personal y como iglesia, obedece a una tierra que no está siendo una buena tierra en la que la semilla está cayendo. Porque la semilla no tiene problema. El Evangelio sigue siendo el mismo. El Evangelio no ha cambiado. Jesucristo, tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, si la semilla no ha cambiado, si Jesús es el mismo, si el Espíritu Santo es el mismo, el problema es nuestra tierra, es nuestro corazón. Y te queremos pedir perdón y te queremos rogar que tú, Señor, abras un surco en nuestros corazones para que tu evangelio pueda comenzar a florecer. Ayúdanos, Señor. Inquiétanos. No nos dejes tranquilos, Señor, para seguir indagando en tu palabra, Señor, y para que eso vaya de la mano con nuestra obediencia. Gracias, Señor, en este día. Te rogamos, Señor, tu bendición sobre la vida de la iglesia, Señor, y que esta palabra quede ahí, alojada, guardada en nuestro corazón para obedecerla. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén.